Hola, ¿qué tal? Nos encontramos de nueva cuenta aquí en su canal donde vamos a tener un apoyo para tus clases, para tu tarea, para disfrutar la poesía sobre análisis poético. En muchas ocasiones es de repente complicado cuando estamos leyendo decir qué significa este poema. Por tanto, el día de hoy vamos a realizar el análisis poético de el poema A una nariz de Francisco de Quevedo. Para poderte apoyar en todos los procesos, tenemos exactamente abajo de este video, ahí puedes checarlo, una liga que te direcciona exactamente al análisis que estaré llevando a cabo el día de hoy. A una nariz de Francisco de Quevedo. Esto quiere decir que para iniciar, porque vamos a ir poco a poco, recordando que en el análisis tenemos que desmembrar todos los elementos que lo componen y que lo influyen, cómo vamos a empezarlo a hacer. Entonces vamos a ir paso por paso. ¿Esto qué quiere decir? Primero tenemos que identificar los elementos externos y los elementos internos. ¿A qué me refiero con los elementos externos? Como lo hemos comentado ya en otros videos, se compone de la biografía del autor, del contexto artístico y del contexto histórico. Esto significa que tendría que buscar la biografía de Francisco de Quevedo. Ya la he encontrado. Busco cuándo escribió este texto, con quién se juntaba, con quién tenía interrelación, para ver qué es lo que le influía, si era muy amigo de Luis de Góngora o no eran amigos. Toda esta información nosotros tenemos que tenerla en un archivo, a lo mejor colocando la cita de qué página la tomamos o parafraseando, es decir, tener un archivo dedicado a la biografía del autor. Otro elemento es el contexto histórico. El contexto histórico, qué estaba pasando en España exactamente en el siglo XVI, siglo XVII, si había un esplendor en las artes, no había un esplendor, qué es lo que sucedía. Y esto va pegado con el contexto artístico, recordando que el siglo de oro español corresponde a dos siglos, el siglo XVI y el siglo XVII. Esto implicaba que tiene una parte del Renacimiento hispano y lo que conocemos como el Barroco hispano, y que este Barroco hispano está influenciado por dos corrientes estéticas como es el conceptismo y el culteranismo. Entonces, identificar como Francisco de Quevedo en el siglo de oro, cómo se empieza a nutrir con esta visión renacentista, pero empieza desde la idea estética del conceptismo a generar todo su proceso de arte. Entonces, estoy aquí investigando culteranismo, conceptismo, lo voy apartando, voy identificando todos estos elementos que de forma clara o evidente no se encuentran en la estructura del poema. Sin embargo, vamos a ver cómo en efecto sí hay una influencia. Esto quiere decir, por tanto, que ahora buscaré el poema de A una nariz y empezaré a identificar los elementos internos, lo que sí está escrito tal cual, como es el asunto, los versos, identificar si es un verso métrico o también conocido como clásico, o es uno libre o es uno blanco, qué tipo de rima tiene, en organización y en musicalidad, cuál es la musicalidad que tiene, el ritmo, las figuras retóricas que emplea el autor, o bien también los campos semánticos. Para ir comprendiendo voy a dar lectura al poema A una nariz de Francisco de Quevedo. Te invito a que lo googlees, lo leas conmigo, que te detengas en unos momentos para llegar exactamente a la comprensión. Esto quiere decir que nuestro segundo paso después de la lectura será exactamente dividir y encontrar todos estos elementos. Recuerda, tienes que investigar la biografía, el contexto artístico, el contexto histórico y ahora identificar como primer paso los elementos internos dentro del texto. Para poder familiarizarnos con el poema, daré lectura a él. A una nariz. Érase un hombre a una nariz pegado. Érase una nariz superlativa. Érase una nariz sayón y escriba. Érase un peje espada muy barbado. Era un reloj de sol mal encarado. Era una alquitara pensativa. Era un elefante boca arriba. Era Ovidio Nazón más narizado. Érase un espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto.
las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera, que en la cara de Anas fuera delito. Ahora nos daremos cuenta, ve por un papel, cópialo para empezar a separar todos los elementos que identificamos en el texto poético. Una vez que hemos ya identificado nuestro poema, nos damos cuenta que de entrada es un soneto, compuesto de 14 versos, cada verso con una medida de 11 sílabas, dividida en 2 cuartetos y 2 tercetos. Por extensión de mi pizarrón que me apoya, solo me caben las 2 primeras estrofas. Sin embargo, tú tendrás que hacer lo mismo que voy a ejemplificar en este momento en los 14 versos, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tengo que hacer es identificar todos estos elementos internos como los está empleando el autor. En este caso dice, érase un hombre, una nariz pegado, érase una nariz, érase una nariz, érase un peje. Identifico, por tanto, que en la primera estrofa se hace uso de una anáfora. Anáfora. Esto es muy importante porque me doy cuenta que la entrada, recordemos que una anáfora es que cada verso inicia de la misma forma. Por tanto, clasifico, coloco exactamente lo que estoy identificando. Otro elemento que es bien importante cuando estamos trabajando en la poesía es que hay muchas palabras que no conoces o que tal vez sí conoces y perfectamente identificas la intertextualidad o la referencia, pero tenemos que ir verso por verso. ¿Esto quiere decir? Lo primero, identifiqué evidente la anáfora, érase, 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 érase. Érase un hombre a una nariz pegado. Acá me doy cuenta, a una nariz pegado, un hombre a una nariz pegado, también está utilizando una figura retórica de exageración que es una hipérbole. Tengo que identificado que en el primer verso hace uso de otra figura. Luego camino. Érase una nariz superlativa, de nueva cuenta está haciendo este proceso hiperbólico de exagerar la nariz, ¿no? Entonces voy, una nariz superlativa, es una hipérbole. Y me encuentro ahora en el tercer verso. El tercer verso dice, era una nariz, sayón y escriba. Y entonces digo, no sé, voy a ir por otro color. No sé qué es sayón y qué es escriba. Entonces, primer momento en el que tengo que investigar exactamente a qué se refiere la palabra sayón y escriba. Entonces, tal cual, voy a tomar mi diccionario y me voy a ir a buscar qué es sayón. Entonces voy, ¿qué significa sayón? Me va a la definición inmediatamente, es un verdugo que ejecutaba las penas que eran condenadas los reos. Normalmente es un término perteneciente a la Edad Media, ¿no? Entonces, empiezo ya a generar una serie de significados. Era una nariz de un verdugo que ejecutaba la ley. Y escriba, la misma lógica que significa escriba, y me va a dar ahí una referencia, la primera referencia que está haciendo Francisco de Quevedo hacia la comunidad judía, y dice, hombre que tenía un oficio, copiar escritos, pasarlo en limpio. Era doctor intérprete de la ley de los hebreos. Entonces ya me está marcando exactamente en este momento la primera referencia judía. Entonces aquí tenemos una referencia al pueblo judío. No sé si me estoy explicando. Quiere decir que voy a ir por cada uno de los versos a encontrar las figuras, las referencias, esta estructura que nos está dando. En este caso de sayón, al dar verdugo, él no coloca la palabra verdugo. Esto hace referencia a que nos encontramos con una metonimia. La metonimia, como ustedes ya lo saben, es esta figura retórica que va a utilizar un término para designar otra cosa u otro elemento. Entonces tenemos que también es una figura de metonimia, y que tenemos la palabra escriba,
que hace referencia exactamente al pueblo judío. Así tendríamos que ir con los 14 versos. Aquí solo estaré trabajando los 8 primeros versos, es decir, las 2 primeras estrofas. Luego, érase un peje espada muy barbado. Acá me doy cuenta que está utilizando un símil o comparación, porque es un peje espada y tiene mucha barba, ¿no? Entonces, me voy y pongo personificación. Una personificación. Después, era un reloj de sol mal encarado. Me doy cuenta, de nueva cuenta, que hace uso de otra personificación, ¿no? Este reloj mal encarado está dando características al reloj de una parte humana. Después, érase una alquitara pensativa. Y de nueva cuenta, tengo acá mi plumón, ¿qué es una alquitara? Entonces, este es otro de los términos. A lo mejor tú tienes un gran bagaje cultural. Tú no tendrías que buscarlo. Tú aquí pones la anotación de cada uno de los versos. Estas palabras que normalmente a muchas personas se nos complican. Entonces, tendríamos que ir exactamente a qué es una alquitara, ¿no? Entonces, voy a buscar qué es una alquitara. Y me da la definición: aparato que destila, para destilar, formado por un recipiente donde se calienta un líquido hasta convertirse en vapor, ¿no? Bien interesante. Esto, el uso de la alquitara es una metáfora. Acá lo voy a poner, es una metáfora. Metáfora. Recordemos que la metáfora va a tomar algunas cualidades o características del objeto. A comparar, sin embargo, no son tan evidentes. Entonces empieza a ir a una connotación mayor. Por tanto, eras una alquitara, es una metáfora. La alquitara, como ya lo vimos, es este aparato que va a destilar los líquidos hasta convertir pensativa. Entonces me voy todavía a la parte de pensativa. ¿Qué se requiere pensativa? Y empiezo a generar ya significados. No me adelanto mucho, pero quiero que se centren. Casi todos los que están encerrados nos están dando ya significado hacia dónde se dirige. Porque puede parecer en una lectura muy superficial el poema, así como, pues se burla de una nariz, qué interesante, cuánto trabajo, ¿no? Sin embargo, vamos a ver cómo en el conceptismo, ya me estoy metiendo a esta relación, cómo empieza a relacionarse todos los elementos. Eras un elefante boca arriba. Acá, si se dan cuenta, tenemos otra vez una personificación respecto a cómo se encuentra el elefante boca arriba, que también está haciendo referencia a esta nariz que cuelga, que era inmensa. Aquí lo vamos a poner, una personificación. Y tenemos de nueva cuenta, de inicio aquí digo, ¿quién caray es Ovidio? ¿No? Porque tiene una O mayúscula, una N mayúscula, me da en automático la idea que es un nombre propio. Entonces voy a encerrar Ovidio Nazón, que de nueva cuenta da una referencia, una intertextualidad. Ovidio Nazón, si nosotros investigamos, no me va a ya dar tiempo a investigarlo, Ovidio Nazón es un poeta de la Edad Media, es escritor de estos poemas que se encuentran en la Metamorfosis, y empezamos a identificar cuáles son estas características, porque era un Ovidio Nazón más, la hipérbole va aumentando, es más narizado. Si ya se caracterizaba por esta gran nariz Ovidio en la Edad Media, él es más, pero en la nariz, no en conocimiento, no en sabiduría. Y así tendrán ustedes que ir terminando las 4 estrofas o los 14 versos de los poemas. Una vez que ustedes han realizado todo esto, van a tener que construir, agruparlo por niveles. Entonces vamos a dar un tiempo para que lo terminen. Ponle pausa a este video en lo que terminas. Es cierto que en muchas ocasiones ustedes dicen, es que está pesado por cada uno de los versos. Pero de eso se trata, lograr un análisis tal vez no tan profundo, pero sí claro hacia dónde se dirige el significado del poema. Tendríamos que ir trabajando con cada uno de los versos. Identifiquen todas las figuras retóricas que encuentran. ¿Cuáles son todos los
los significados de estas palabras que no conocemos. De igual forma, y se me estaba pasando, contemos, o sea, podríamos contar solo para asegurar cuáles son el conteo silábico de cada uno. Solo para una comprobación es: érase un hombre a una nariz pegado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En efecto, cuenta con 11 sílabas. Tenemos que identificar en el caso de Seún, se utilizó una licencia poética de Sinalefa, al igual que en Hombre Aún es una Sinalefa. Acá recuerden ustedes también colocar cuáles son estas licencias poéticas que está utilizando el autor. De igual forma, y no sé por qué se me está olvidando, identificar exactamente la rima. Nos damos cuenta que es ado, iba e iba. Entonces tenemos que tiene una rima consonante abrazada. Entonces tiene una rima consonante abrazada. Por tanto, decimos acá funciona igual: ado, iba, ado, es un A, B, B, A. Vuelve a lograr exactamente la característica que marcaba los sonetos. Son con una rima consonante en una organización abrazada. Y lo vamos a identificar también en los dos tercetos continuos. Sin embargo, recordemos que en los tercetos no logra una organización abrazada, sino que va intercalada, ¿no? Tenemos un C, D, C, D, C, D. Entonces, solo chequenlo y terminen todo este proceso. Mientras lo están terminando, pasaremos ya a agrupar en elementos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros vamos a construir hacia el análisis por niveles. Ya han separado todos los elementos internos donde van ustedes a crear niveles. Para comprender exactamente cómo vamos a relacionar y llevar a cabo nuestro análisis, tenemos que considerar los niveles de análisis. Para llevar a cabo un análisis poético hay varias formas. Sin embargo, para el nivel en el que nosotros nos encontramos, un análisis por niveles sería lo necesario o lo suficiente para poder comprender en gran medida. Recordemos, ya tenemos investigados los elementos externos, ya tenemos identificado en el texto poético los elementos internos, cuáles son las licencias poéticas que empleó el autor, si es de arte mayor los versos, qué tipo de rima tiene, qué organización de la rima tiene, qué figuras retóricas hay, cuáles son exactamente estas referencias o intertextualidad que tiene el poema para empezar a contextualizar. Por tanto, los niveles de análisis significa que vamos a toda esa información que tenemos del texto, es decir, todo lo que encontramos en el poema, lo vamos a clasificar por nivel. ¿Por qué? Porque cuando estamos redactando, vamos a redactar por nivel. ¿Qué quiere decir esto? A mí, en lo particular, creo que lo más fácil es iniciar con un sintáctico, luego por un fonético y hasta el final el semántico, porque es el más complejo, en donde vamos a utilizar exactamente toda esta fuerza de significado que está cargado. ¿Qué significa sintáctico? Pues la forma o la estructura. Vamos a poner la estructura. Estructura. Lo fonético hace referencia al sonido, mientras el semántico hace referencia al significado. Por tanto, tenemos que tener claridad con qué elementos de los que ya identificamos en nuestras 4 estrofas son partes sintácticas. El primer elemento, habíamos dicho, es un soneto, ¿no? ¿Cómo está estructurado? En soneto son 14 versos. Cada verso mide 11 sílabas.
Cada verso es un endecasílabo. Vamos a identificar en la parte fonética la rima. Vamos a identificar también en el sintáctico. Otro de los elementos sintácticos es la figura de anáfora. Anáfora es una licencia poética sintáctica. Lo que está trabajando es exactamente una estructuración. Sin embargo, voy a poner aquí un asterisco, porque aunque si bien es una figura sintáctica, en muchas ocasiones empieza a dotar de ritmo y de musicalidad a la estructura del poema. Por tanto, acá pondré este asterisco que corresponde, que va a jugar en los dos elementos en este caso. Nos va a ayudar a estructurar, a comprender mejor la lectura del poema, por eso es una figura sintáctica, pero también va a empezar a dotar de elementos fonéticos. Entonces tenemos que en el sintáctico es soneto, versos, sílabas y anáfora, mientras que en el fonético pues tenemos la rima, tenemos en este caso la anáfora. Y vamos a darnos también la tarea de clasificar a los elementos semánticos. Estos elementos semánticos vamos a identificar que casi son todas las figuras retóricas que encontramos. Entonces tenemos la personificación, tenemos el símil, más adelante ustedes tienen algunas comparaciones, tenemos la metonimia, tenemos la exageración, el hipérbole, tenemos obviamente todas las referencias judías, las referencias judías. Hasta este momento lo que estamos haciendo es clasificar por nivel de análisis, ¿de acuerdo? Entonces recapitulemos. Ya tenemos la investigación de los elementos externos, todo lo que es la vida, la corriente artística a la que pertenece, lo que sucedía en España con respecto a la vida de Francisco de Quevedo. Por otro lado, nos dimos la tarea de leer, de subrayar, de fragmentar todo el poema verso por verso, identificamos la rima, las licencias poéticas, las figuras retóricas, las referencias, todas estas palabras que no me son comunes, las encerré, busqué el significado, se lo coloqué ahí abajo y después me voy a clasificarlo por estructura, por sonido y por significado. Hasta ahí no tienen mayor problema, me parece perfecto. Vamos a continuar exactamente con nuestro siguiente apartado. Una vez que ya tenemos identificado toda la información en estos tres niveles, comenzaremos con el escrito. Recuerden que en los comentarios está la liga para que vayan a Educdan y puedan ustedes descargar el ejemplo con el que estamos trabajando, porque en algunos momentos daré lectura para que quede mucho más claro todo esto que hemos hecho, cómo se empieza a integrar. Este es el momento de recuperar nuestros elementos externos. Por tanto, tendremos que construir una introducción. Recordemos que todos los textos académicos tienen introducción. Tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Para comenzar la introducción, nosotros tenemos diversos tipos de introducciones. Sin embargo, la correcta o la que ayuda muchísimo más a un análisis poético es una introducción de contexto. Por tanto, identifiquemos que colocaremos un contexto, este contexto a que hace referencia al siglo de oro español. Vamos a tener una relación temática, y esta relación temática será exactamente el autor de la obra, que es Francisco de Quevedo, y tendremos, aquí le pongo un asterisco, a la gran mayoría de las personas no les gusta utilizar una oración bisagra. Sin embargo, en lo particular es algo que mentiría si diría que en todos los textos que escribo los utilizo, pero en su gran mayoría.
¿Por qué? Porque la oración bisagra nos va a permitir utilizar esta oración transitiva y marcar exactamente hacia dónde nos dirigimos. Por tanto, exactamente en la oración bisagra voy a colocar el poema. ¿De acuerdo? Ahora daré lectura para que veamos cómo quedaría estructurado. Recuerden que ustedes tienen ahí el ejemplo, pueden seguirme con la lectura o bien identificar, y depende de su estilo, ¿no? Porque en el contexto pueden a lo mejor iniciar con el conflicto que tenía Quevedo con Góngora, a lo mejor hablan solo del barroco, eso depende de tu estilo, pero les daré lectura para que puedan identificar cómo relacioné los tres elementos. Entonces, para presentar el trabajo. El siglo de oro español inició en 1942 con la reconquista española y termina en 1659, año de la muerte de Pedro Calderón de la Barca. Esta etapa es superior a un siglo, pues corresponde al siglo XVI y XVII. Durante este periodo, España logró un florecimiento en las artes y la literatura que le dio reconocimiento y admiración internacional. Esta época abarca dos periodos estéticos, el Renacimiento español y el Barroco hispano. El primero consideraba las influencias italianas renacentistas en confluencia con formas estéticas propiamente ibéricas, como el sincretismo con los moros, mientras que en la segunda presentaba una explosión de las artes plásticas y la literatura en un estilo propio de abundancia de formas y temáticas sociales atrevidas. Hasta aquí todo el primer párrafo es parte del contexto. El segundo párrafo voy a empezar a tomar algunos elementos del contexto, pero ya hacer mi relación temática, que es llegar a Francisco de Quevedo. Por tanto, el siglo de oro se caracterizó por una tendencia a la vulgarización de los saberes humanísticos, lo cual potenció los géneros de la sátira y la comedia popular, que tuvo su correspondencia en la novela picaresca. Cabe mencionar que la sátira y la burla al clasicismo solemne fue central en el imaginario literario. Francisco de Quevedo fue uno de los autores del barroco hispano que se caracteriza por su estilo conceptista, es decir, dar más importancia al fondo que a la forma. Por tanto, la poesía conceptista es una asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Opera especialmente sobre el pensamiento abstracto, se sirve de doble sentido, asociaciones ingeniosas de ideas o palabras conceptos. Si se dan cuenta, inserté mi relación temática, que voy a hablar de Francisco de Quevedo, pero quiero dar la línea que lo que vamos a tener es un análisis del poema redactado por el autor. Y entonces continúo. Para comprender lo anterior, a continuación se presenta un análisis poético en tres niveles, sintáctico, fonético y semántico, del poema A una nariz. En este elemento doté en la oración bisagra que voy a presentar el análisis del poema y en tres niveles. ¿De acuerdo? Hasta ahí no creo que haya ningún problema. Es decir, ustedes tienen que construir esta introducción con el contexto con el que se sientan más cómodos, como se los había comentado. A lo mejor solo hablan del barroco hispano, a lo mejor hablan del conflicto que tenía Góngora con Quevedo, que surge en Valladolid cuando mueven la corte de Madrid a Valladolid, se juntan y empiezan a tener este conflicto de poemas, porque la poesía tiene eso, no nada más es escribir rebuscado, o qué es el conceptismo contra el culteranismo. A lo mejor hablan sobre este contexto en el que los reyes católicos de España expulsan a los judíos de todos sus territorios, y que no nada más fueron los únicos, también tenemos ahí datos en Francia, en Inglaterra. Pueden iniciar con el concepto explicando un poco la contrarreforma, que es este momento en el que surge el barroco para luchar contra las políticas o la ideología de Lutero. Ustedes, a partir de toda esta investigación que hicieron, lo van a insertar en su introducción. Pero ahora sí, nos vamos directo al desarrollo. Hemos dicho que en el desarrollo iba a ser separado por los niveles. Ustedes ya clasificaron los niveles. Lo único que tienen que hacer ahora es explicarlo, y nos vamos directamente al texto. Dice:
Nivel sintáctico. El poema A una nariz es una composición poética en soneto que consta de 14 versos en decasílabos. Esto es, cada verso cuenta con 11 sílabas, por tanto son de arte mayor. Y como lo pueden ver ahí en el ejemplo, coloco un verso dividido por sílabas y cuáles fueron las licencias poéticas utilizadas. No es necesario que ustedes pongan los 14 versos, pero 1, 2, 3, los que consideres más importantes. Distribuidos en 2 cuartetos y 2 tercetos. En cada uno de los cuartetos rima el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Su organización es cruzada o bien abrazada. A, B, B, A, consonante, como lo mencionamos en nuestro ejemplo, y aparece también en su escrito. Viene una estrofa y viene dividida, se está marcando cuál es la rima, aunque si bien la rima forma parte de el fonético, está colocada en esta parte porque es la estructura del soneto. Y viene el A, B, B, A, y después ustedes tienen un ejemplo de la tercera estrofa, que es un terceto, cómo está funcionando. Luego continúo. Cabe mencionar que el soneto propicia la intimidad y favorece el diálogo consigo mismo. Aquí inserté una cita para validar la importancia del soneto. De igual forma, seguido dice, de ahí que se recupera la tradición italiana renacentista, la composición poética del soneto. Sin embargo, la estructura en el poema A una nariz inserta en el último verso una conclusión a nivel sintáctico de recapitulación y cierre característico de la época barroca. Por tanto, se va más allá de lo planteado por sus precursores, pues el soneto es la forma más prestigiosa, noble y respetada de la métrica española. De toda mi investigación ya estoy haciendo una relación de la importancia que tenía el soneto para los poetas en ese momento y cuál era esta finalidad con la que le estaban usando. Seguido dice, por tanto, por otro lado, Francisco de Quevedo utiliza la figura literaria de anáfora para ofrecer importancia y notoriedad al sujeto al utilizar la palabra érase para determinar tiempo en la composición poética. Si se dan cuenta, nosotros ya la habíamos colocado en ese nivel y empecé solo a decorar el párrafo. Y viene de nueva cuenta el uso de la anáfora dentro de la estrofa. Después dice, nivel fonológico. El poema logra la musicalidad a partir del uso de la rima consonante, pero también con el uso de la figura retórica de anáfora, al dotar al poema de dinamismo y velocidad. Es importante hacer mención que si bien la anáfora es una figura sintáctica, también ofrece ritmo y melodía al poema al centrar la atención en la palabra o en las palabras que se repiten con la finalidad de ayudar a familiarizarse con el texto, ¿no? Entonces ya ahí está. Y viene el nivel más pesado. Y en el nivel es el nivel semántico. Viene de nueva cuenta, recupero elementos del contexto artístico, porque aquí es fundamental. ¿Cuál era este nivel, este contexto artístico que empieza a nutrir o inspirar a los poetas en el siglo de oro español, ¿no? Entonces, para comprender el significado del poema, se requiere conocer el contexto artístico de la época, es decir, el siglo de oro español, especialmente el estilo barroco. Lo cual, y viene toda la explicación, explico un poco sobre el conceptismo y el culteranismo para llegar directamente al análisis, ¿no? Y entonces me salto toda esa parte de contexto que ustedes ya tendrán tiempo para leer, pero no quiero hacer mucho más largo este video. Y dice, Francisco de Quevedo, para lograr la sátira, no, me regreso un poco porque aquí ya está entrando la opinión. Por tanto, se asume que el poema A una nariz de Francisco de Quevedo es una sátira a su contrincante Luis de Góngora. Lo anterior se comprende a analizar de forma semántica el poema. Francisco de Quevedo, para lograr la sátira hacia Luis de Góngora, hace uso de figuras literarias como la hipérbole, la metonimia, la personificación, la metáfora y el símil. De igual forma, se apoya de alusiones judías, intertextualidad para fortalecer su ataque al poeta, creando así un poema caricaturesco y de degradación. Aquí ya está cargado con la significación. Y de todas las figuras que había colocado en la parte semántica, ahí las coloqué. Y ahora me voy a ir verso por verso a explicar el significado, ¿no? Me voy a ir sobre todo en el caso del sayón,
porque esa es la referencia que buscamos acá, ¿no? Entonces dice, siguiendo con el significado en el poema, se identifica en el tercer verso la primera alusión judía, lo cual no era bien visto en la época, pues deben de tener presente que en el siglo XVI y XVII los reyes católicos de España expulsaron a los judíos de su territorio. Sayón hace referencia al verdugo de la Edad Media, mientras escriba era el intérprete de la ley de Dios en el judaísmo. Por tanto, se interpreta que es un verdugo mandado por los judíos. Por otro lado, se puede ubicar el uso de la metonimia al designar una cosa con otro nombre. En el caso de Sayón, al decir que su nariz era tan ancha como el sayán y grande e inclinada como la espada de alguien que está escribiendo, ¿no? O sea, por el peso, porque está encorvado. Y a eso le sumamos y ustedes lo pueden seguir cómo va marcando cada uno de los versos. Pero voy en otro de Alquitara, este significado que también buscamos y cómo empieza a dar una connotación mucho más valiosa dentro del texto poético escrito por Francisco de Quevedo. En el sexto verso se puede identificar el uso metafórico, ya que hace referencia a la palabra alquitara, que significa utensilio con un gran tubo por el que fluye el líquido destilado, y pensativo incide en la imagen del objeto encorvado hacia el suelo. Por tanto, se interpreta como el goteo de la mucosidad que sale de la gran nariz, pues el poeta se encuentra inclinado por el peso de la misma. Entonces es una mofa y utiliza la palabra alquitara para mostrar que exactamente está goteando, ¿no? En esta parte de destilación empieza a gotear esta nariz. Y así consecutivamente va marcando cada uno de los versos hasta terminar y asumir tu postura. Lo que nos lleva exactamente a la conclusión. La conclusión es esta idea en la que tú vas a responder a la pregunta ¿qué te pareció el significado o la estructura del poema? O si una persona tendría que leer ese poema. A mi parecer es un poema que cualquiera de nosotros tendría que leer, porque aunque parece sencillo, es muy complejo y con grandes referencias. Leo lo que se escribió en el texto para generar, obviamente que esto es un trabajo muy sencillo, con un proceso educativo para que puedas identificarlo de una forma muy rápida. Y dice, para concluir es importante destacar el estilo conceptista de Quevedo, utiliza en el poema a partir del juego de palabras y la agudeza del ingenio, pues puede parecer en una lectura superficial que es un poema es sencillo, sin embargo, al analizarlo se identifica la complejidad de los significados y cómo se genera la importancia en el contenido y no en la forma. Sin duda, Francisco de Quevedo es un autor del barroco que requiere un análisis exhaustivo para comprender el pensamiento del siglo de oro español. Es por ello que sugiere leer con detalle el poema A una nariz y sobre todo profundizar en la rivalidad que tenían Luis de Góngora y Francisco de Quevedo. Obviamente le faltan elementos que va a rescatar, que es un poema satírico, burlesco, que a lo mejor falta también determinar cómo influye esta visión de ataque, porque el hombre era judío, no Quevedo, sino Góngora, y Góngora empieza a atacar, y si nosotros hemos hecho una buena investigación que lo nutre, nos damos cuenta que si hubiera dado a conocer a la Santa Inquisición que era judío, no lo era, pero por sus características de la nariz y todos estos elementos que se van a encontrar ya en el análisis mucho más explicados, empiezas a decir, está cañón este ataque, porque era un ataque directo entre Góngora y Quevedo. Recordemos, Góngora en Valladolid, pues ya era un hombre adulto, respetado, y Quevedo era un jovenzuelo de 20, 21 años, que empieza a escribir estos ataques al culteranismo, al gongorismo, y empieza a mostrar este debate, y eso se empieza a generar. Si nosotros buscamos, tenemos infinidad, bueno, no es infinidad, una gran cantidad de de poesía, de ataque, de respuesta de uno y otro. Por mi parte es todo, espero que este video te haya servido para realizar un análisis poético. Por mi parte es todo, muchísimas gracias.